Buenas noches, querides niñes transgénero asiático congoleñas de etnia guaraní, racializades y oprimides por el capitalismo salvaje y las condiciones esclavistas de su fábrica de Inditex, y bienvenidos al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy para que puedan saltarse a la sección que más les interese. En concreto, en el apartado de temas, analizaremos las necesidades biológicas humanas, el dilema de la existencia, la incertidumbre y la autonomía, lo que es una conciencia mala, buena o moral, y cómo la narrativa de nuestra propia existencia define nuestra ideología e identidad. Todos ellos temas cruciales en el libro que hoy nos ocupa, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Este libro es muy especial para mí, no solo porque tuve el honor de conocer a Saramago y a su encantadora esposa Pilar en Lisboa, cuando yo era un renacuajo. Recuerdo que yo empezaba a hacer mis primeros pinitos con la escritura y mi madre, para mi enorme humillación, compartió uno de esos escritos con Pilar y por extensión con Saramago, porque Pilar en aquella época era una gran amiga de mi madre. Pero ese no es el único motivo por el que considero esta una novela muy importante para mí, sino porque está impregnado de forma inconsciente de aspectos de la historia de Portugal que me son muy cercanos, porque Portugal es mi segunda o tercera patria, que ya he perdido la cuenta de cuántas patrias tengo. Ensayo sobre la ceguera es el libro más leído de Saramago, en parte debido a su más que olvidable adaptación cinematográfica. Forma parte de una dilogía. El segundo libro, Ensayo sobre la lucidez, no ha tenido una versión para el cine, afortunadamente. Este libro reúne una serie de elementos estilísticos característicos de la obra de Saramago. En primer lugar, una premisa fantástica. Toda la sociedad se ve afectada por una epidemia de ceguera que hace que todo el mundo vea blanco. Y la cuarentena, ni las desinfecciones, ni las vacunas pueden detener la propagación de la enfermedad. Por otro lado, Saramago evita el uso de nombres propios ni de ubicaciones geográficas. Careciendo así de referencias concretas a la realidad, la novela transmite una sensación de indefinición, de ceguera, si quieren ustedes verlo así. Y finalmente, Saramago utiliza un estilo indirecto libre, es decir, introduce las voces de sus personajes sin explicitar quiénes son, lo que significa que, por momentos, es difícil determinar quién está hablando. Esto colabora con el tono de indefinición de la obra. Ensayo sobre la ceguera es, además, una denuncia al egoísmo y la violencia, y puede leerse como una amarga parábola de la sociedad actual. Hora punta. Un hombre que se queda ciego espontáneamente dentro de su coche. Está confundido y asustado, y una multitud se reúne a su alrededor. Un hombre se ofrece a conducirlo hasta su casa, pero le roba el coche cuando lo deja allí. Un rato después, el ladrón se queda ciego también, mientras intenta esconder el vehículo robado. El primer ciego va al consultorio de un oftalmólogo y tanto el médico como su secretaria y el resto de los pacientes se quedan espontáneamente ciegos también. Una ola de ceguera azota la ciudad. La narración se enfoca entonces en el oculista y su esposa. El Ministerio de Salud le informa que debe desalojar su casa para hacer una cuarentena. A pesar de no estar realmente ciega, su esposa decide mentir a las autoridades y unirse a él. La novela sigue entonces la historia de 7 personas que son aisladas junto con otras 300 en un manicomio abandonado. Los personajes se ven obligados a cooperar para poder sobrevivir, no solo a los horrores de un mundo totalmente blanco, sino también a los aspectos más viles de la humanidad que se manifiestan en la cuarentena. En el manicomio, la situación se vuelve rápidamente terrible. Llega más y más gente, que escasean los suministros y muy pronto una improvisada banda criminal toma el control de las instalaciones, exigiendo sexo a las mujeres a cambio de comida. El manicomio finalmente se incendia y los protagonistas huyen. Una vez fuera de él, el grupo debe intentar abrirse camino en una ciudad completamente en blanco, donde la humanidad ha descendido prácticamente al caos animal. Con la ayuda de la esposa del oftalmólogo, el grupo es capaz de aferrarse a un último rescoldo de humanidad. Intentan encontrar sus antiguas casas, pero muchas han sido ocupadas por otros. En todo caso, ya no hay señales de familiares o de amigos. Finalmente, se instalan todos en la casa del médico y deciden quedarse allí como una familia. Al final, todos recuperan la vista tan repentinamente como la perdieron. La experiencia nos deja a todos reflexionando sobre las cosas que han aprendido sobre sí mismos y sobre la humanidad durante su ceguera. José Saramago nació en una familia pobre y se crió principalmente en Lisboa, donde su padre era un oficial de policía de bajo rango en la administración del dictador António Salazar.
Saramago también visitaba frecuentemente a sus abuelos en el pueblecito donde nació. De hecho, hablaba de su abuelo, un criador de cerdos analfabeto, como la mayor influencia en su escritura. Aunque Saramago sobresalió en la escuela, cuando era adolescente se vio obligado a dejar los estudios y trabajar como mecánico de automóviles, aunque seguía leyendo con avidez en su tiempo libre. Se casó con la grabadora Hilda Reis y tuvieron una hija en 1947, el mismo año en que Saramago publicó su primera novela, La tierra del pecado. Aunque Saramago escribió esporádicamente durante la siguiente década, no vería publicada nada relevante hasta que, casi 20 años después. En cambio, continuó tanteando diferentes oficios. En 1974 se produjo en Portugal la Revolución de los Claveles, que dio como resultado la caída de la dictadura, y Saramago, que era reconocido comunista, fue nombrado director de un destacado periódico nacional. Sin embargo, este trabajo solo le duró un año. A pesar de que Saramago estaba devastado, la experiencia lo persuadió de centrarse en la escritura de novelas. En la década de los 80 ganó una enorme popularidad por una serie de libros notables: El año de la muerte de Ricardo Reis, La balsa de piedra y la historia del asedio de Lisboa. En el 91, la novela de Saramago, El Evangelio según Jesucristo, suscitó una enorme polémica. La Iglesia Católica denunció oficialmente a Saramago y el gobierno portugués retiró formalmente su nombre de la lista de candidatos para el Premio Literario Europeo. En protesta, Saramago abandonó Portugal y se trasladó a las Islas Canarias, a Lanzarote, donde pasó a vivir el resto de su vida con su segunda esposa, Pilar del Río. En las 2 últimas décadas de su vida, Saramago publicó más de una docena de novelas. En el 95, además de ensayos sobre la ceguera, Saramago ganó el premio Camões, el premio más importante de literatura en lengua portuguesa. En el 98 ganó el Premio Nobel de Literatura y murió en 2010 de leucemia. Por cierto, el apellido de José Saramago no es el suyo, no es el de su familia. Fue el resultado de un error en su certificado de nacimiento. Saramago es en portugués el nombre de una especie de rábano silvestre. Era un apodo insultante para el padre de Saramago en su aldea, pero el secretario del pueblo, quizá por una borrachera o por mala hostia, lo inscribió en el registro como el apellido de José en su certificado de nacimiento, que además incluye incorrectamente su fecha de nacimiento 2 días más tarde. Una de las características representativas de esta obra es que no nombra personajes, lugares ni periodos históricos al ser escrita. Pretende ser una alegoría universal para la experiencia humana capaz de tener lugar en cualquier ubicación y en cualquier parte. Sin embargo, la ceguera sigue estando indiscutiblemente arraigada a la historia del fascismo y al autoritarismo del siglo XX, y especialmente la historia política específica de Portugal. Durante la mayor parte de la vida de Saramago, hasta los años 70, Portugal fue gobernado por una dictadura de derechas llamada O Estado Novo, el Nuevo Estado, dirigido por el economista António Salazar. Durante este periodo, el gobierno esencialmente ignoró el interés público y operó el país como una especie de corporación. Como ateo y comunista, viviendo bajo este gobierno opresivo, esa animadversión de Saramago de un poder político centralizado explica por qué el gobierno en este libro ejerce sus poderes de forma cruel y arbitraria. El gobierno de esta novela actúa exactamente como Saramago veía que actuaba el gobierno de Salazar, de forma utilitaria, mecanicista, despiadada. El gobierno y los soldados de la novela esencialmente abandonan a los ciegos y comienzan a tratarlos como un problema que hay que resolver, en lugar de como a seres humanos a quienes son responsables de defender. De este modo, se refleja la idea de que el autoritarismo y el fascismo reformulan a los ciudadanos como amenazas al orden social, deshumanizando a sus oponentes para justificar la violencia contra ellos. Soldados y matones en la novela son grupos interesados que usan su poder para explotar y abusar de cualquiera que los amenace. No es una coincidencia que el hambre, la matanza y la deshumanización que sufren los protagonistas de Saramago reflejen la violencia generalizada, los regímenes fascistas y el genocidio que vivió Saramago durante el siglo XX. El estilo de Saramago se ha comparado a menudo con el de el realismo mágico, en particular con las obras de América Latina de escritores como el novelista colombiano Gabriel García Márquez o el argentino Jorge Luis Borges, o también la novelista chilena Isabel Allende. Por otro lado, Saramago también se compara con escritores europeos de ficción alegórica y filosófica, como La ceguera de Albert Camus o la novela La plaga, que aborda cuestiones de
malestar social y la condición humana a través de la lente distorsionada de una epidemia. Además, el escepticismo de Franz Kafka sobre el capitalismo y la burocracia, en obras como El juicio, se asemeja mucho a la representación del poder de Saramago en Ensayo sobre la ceguera. El pesimismo y la orientación filosófica del autor también lo colocan de un modo muy claro en la tradición del modernismo portugués y su correspondiente posmodernismo, que incluye escritores de renombre nacional como el poeta Fernando Pessoa o el novelista contemporáneo Antonio Lobo Antunes. Bueno, ¿y qué significa la ceguera? Esto seguramente será el asunto más polémico de todo este vídeo, y el listo que todo lo sabe, que está sentado al borde de la silla, deseando que yo dé mi opinión para poder contradecirme y citar algún estudio que diga lo contrario. Es el problema de las novelas alegóricas, que, como los culos y las opiniones, todo el mundo tiene una interpretación y seguramente todas sean un poco válidas. Saramago emplea una cita del libro de las exhortaciones de Villefort, que se ha hecho especialmente famosa como epigrama de la ceguera. Si puedes ver, mira, y si puedes mirar, observa. Cerca del final de la novela, cuando las personas ciegas están recuperando la visión, uno de sus personajes comenta: no creo que nos quedemos ciegos, creo que somos ciegos, pero ciegos que ven. Ciegos que pueden ver, pero no ven. Estas dos citas indican, a mi juicio, la intención política de la novela. Indican, pero no revelan. El mayor problema de las novelas alegóricas, como Ensayo sobre la ceguera, es que concede demasiada libertad al lector. Permiten demasiadas interpretaciones. Saramago utiliza la ceguera como metáfora tanto de la desgracia personal como de la catástrofe social. Sabemos que la ceguera blanca, de la que habla la novela, es algo limitante, algo que llega a todos los seres humanos, algo que se expande sin saber muy bien por qué, algo que nos hace peores como sociedad, algo que dificulta nuestra vida. Hay infinidad de cosas que pueden responder a estas características o que pueden caer en estas categorías. Por ejemplo, la ceguera podría ser una metáfora de las fake news. Si bien en la época de publicación no estaban todavía de moda como fenómeno, sí es cierto que los bulos han sido desde siempre una forma de juego sucio en el teatro de la política. La ceguera también podría ser una metáfora de la ignorancia. La ignorancia es limitante, se expande sin saber por qué, se contagia y nos hace peores como seres humanos y como sociedad. La ceguera podría ser también representar ideas radicales, el tipo de ideas que han provocado dos grandes guerras mundiales, o que han permitido el auge de nacionalismos excluyentes. La ceguera también podría ser un sinónimo de la pobreza. La pobreza es limitante, la pobreza saca del interior de las personas lo más animalesco, se expande sin saber por qué, y nos hace peores como personas y nos enfrenta al fantasma del animal que llevamos dentro. Si tuviera que elegir, posiblemente optaría por pensar que la ceguera blanca es un sinónimo de la ignorancia. Cerca del final del libro, Saramago hace que uno de sus personajes sugiera que quizás nunca han sido realmente ciegos, que quizás los videntes no ven realmente. Si este es el mensaje subyacente de la novela, de hecho, no es una idea muy original, porque la analogía entre ver y comprender es una de las ideas más antiguas de la filosofía occidental. Quizá esté más claramente ilustrada en el libro 7 de la República, donde Platón usa una metáfora visual también para ilustrar los límites del entendimiento humano. Estoy hablando de la caverna. Existencia, incertidumbre y autonomía. En lugar de pura oscuridad, que es como la mayoría de los mortales nos imaginamos la ceguera, los personajes ven una blancura impenetrable y su ceguera parece ser contagiosa. Esta misteriosa epidemia de ceguera blanca que une a los protagonistas de Saramago en un hospital psiquiátrico abandonado que se transforma en una zona de cuarentena es también una alegoría de las diversas formas en que personas reales, aunque sean capaces de ver, son metafóricamente ciegos sobre la naturaleza de su misma existencia. Específicamente, Saramago sugiere que las personas son ciegas en el poco control que ejercen sobre sus vidas. No pueden ni entender por qué ocurren los eventos como esta epidemia masiva de ceguera, ni saber con certeza qué les deparará el futuro. Al mismo tiempo, la novela muestra que la gente puede aprender a ver, aceptando esta incertidumbre de la condición humana y responsabilizándose de su propia existencia. En este libro, la ceguera literal podría ser también una metáfora de los personajes sobre la desorientación general presente en el mundo que vivimos. La ceguera golpea a su primera víctima de repente e inexplicablemente, pero
Cuando este primer personaje insulso e insípido visita al médico, no parece que le ocurra nada. El hombre tiene unos ojos que funcionan perfectamente y su ceguera desafía toda explicación. En otras palabras, incluso el médico no sabe qué causa la condición. Su aparición repentina representa la inexplicabilidad de muchos de los eventos más importantes que definen y dan significado a la vida de las personas. La propagación de esta epidemia también desafía la explicación a lo largo de la novela. La gente encuentra de repente que se quedan ciegos mientras realizan sus rutinas diarias. En la mayoría de los casos, esto ocurre después de desarrollar un intenso miedo a la ceguera, lo que implica que tal vez el miedo a lo desconocido es autocumplido, en el sentido en que la ansiedad, en realidad, trae consigo la maldición misma de lo que la gente teme. Una víctima incluso llama a la ceguera un malestar espiritual, un reflejo de lo más profundo de los sentimientos y las emociones de las personas. Al igual que los ciegos en este libro, las personas generalmente estamos seguras de que la vida existe, pero somos incapaces de verla a pesar de las apariencias externas. De este modo, Saramago sugiere que las personas a menudo pasan por vidas insatisfactorias, alienantes, secretamente lisiadas por la incertidumbre y esperando una sensación de dirección o de propósito. La ceguera de los protagonistas les obliga a dar sentido al mundo y a adoptar nuevas formas para entenderlo, tanto en el sentido figurado como literal. Deben confiar en otros sentidos para poder navegar, para poder comunicarse, para poder comprender el mundo, pero también pierden sus identidades individuales y su capacidad de captar a los demás. Simplemente, yuxtaponiendo el diálogo sin comillas o sin atribución alguna, Saramago muestra a los lectores cómo los ciegos pierden la pista de quiénes son sus interlocutores y a veces de quiénes son ellos mismos. De hecho, el escritor articula en la novela por qué los personajes pierden ese nombre, llegando a decir que las personas ciegas no necesitan ya un nombre. Yo soy mi voz y nada más importa. Sin embargo, la reorientación sensorial, social y espiritual que los personajes de la novela viven por causa de la ceguera es lo que les lleva a comprender plenamente su existencia. Perder su vista física les permite ver figurativamente. La novela termina con una inversión dramática e inexplicable de la fortuna. Tan repentinamente como los protagonistas perdieron la visión, misteriosamente la recuperan. Esto sucede justo cuando el mundo parece estar al borde del colapso. La ciudad está llena de basura, de cadáveres. Sus residentes, desorientados y hambrientos, se congregan en público para escuchar sermones y discursos políticos. Y los protagonistas planean mudarse al campo. La ceguera nos muestra que los protagonistas son fundamentalmente responsables de su propia salvación, a pesar de que viven en una inexplicable e impredecible realidad. En esa situación tan inesperada y extrema, ciegos, encerrados en un psiquiátrico abandonado, los personajes de Saramago se topan rápidamente cara a cara con los aspectos más desagradables de la naturaleza humana. Compiten por la comida escasa, los soldados los asesinan, los matan de hambre, violan repetidamente a las mujeres, pero Saramago no cree que la gente sea inevitablemente egoísta, más bien sugiere que son capaces de realizar cambios radicales, tanto buenos como horribles. Aunque la gente entra en pánico y en una espiral de egoísmo durante la crisis, ninguna situación puede eliminar completamente su capacidad de solidaridad y su conciencia moral. En ese sentido, a pesar de su dureza, la obra está llena de esperanza, que demuestra que para Saramago las personas son altruistas y egoístas, o buenas y malas por naturaleza, lo que significa que depende de ellos y de las estructuras sociales determinar qué lado de su persona va a prevalecer. Saramago muestra que todos los humanos son capaces de egoísmo y de violencia brutal. Y esto es evidente a partir del comienzo del libro, cuando el ladrón de coches roba a la primera víctima de la ceguera y el gobierno encierra a los ciegos en el hospital psiquiátrico, declarando que cualquiera que salga del hospital será disparado. Los soldados están asustados y empiezan a masacrar a los ciegos dentro del hospital. La organización social también exacerba las peores tendencias de la humanidad. Un grupo armado de matones toma el control de las salas y comienza a acaparar toda la comida, a exigir los objetos de valor de todos y viola a todas las mujeres del hospital. Saramago describe estas violaciones en detalle gráfico, lo que obliga al lector a enfrentarse a la profundidad de la capacidad de la humanidad para la violencia y cómo la sociedad reprime estos instintos. En última instancia, incluso el libro muestra el carácter más altruista y comprensivo.
La esposa del médico se ve obligada a abandonar sus principios debido a las circunstancias. Al final del libro, termina por robar comida de los adoradores ciegos de una iglesia con el fin de alimentar a los demás protagonistas. Sin embargo, la esposa del médico demuestra más que nadie que las personas conservan su capacidad de bondad incluso en las situaciones más oscuras. Al fin y al cabo, finge la ceguera para seguir a su marido al hospital en cuarentena, donde cuida, limpia y defiende a los demás internos. Después que los pacientes abandonan el hospital, ella los aloja, los alimenta, los guía, pero no hace esto por ser una persona excepcionalmente benevolente. Más bien, tiene un profundo sentido de obligación moral, porque es la única persona que todavía conserva la vista. Su conciencia moral mantiene unido al grupo, lo que viene a demostrar que las personas conservan la capacidad de cooperación y altruismo, incluso en las circunstancias más oscuras. Otros de los personajes que también demuestran la fe de Saramago en el altruismo y el amor son la chica de las gafas y el anciano con el parche en el ojo, que se terminan por enamorar y aceptan permanecer juntos una vez que recuperan la vista, aunque están separados por décadas, y el anciano teme que la chica lo abandone una vez que compruebe que es arrugado, feo y calvo. Incluso los soldados, ocasionalmente, muestran una profunda humanidad interior. Cuando uno de ellos intenta engañar a un ciego aterrorizado para que se acerque a la puerta de entrada del hospital, para que tenga una excusa para disparar, el sargento reprende al soldado y dirige al ciego de regreso dentro. Esto demuestra que la capacidad de la humanidad para el bien es tan profunda como su capacidad para el mal, especialmente en circunstancias extremas. Necesidades biológicas y humanas. Desde la fontanería hasta los supermercados, muchos de los inventos más preciados de la humanidad están diseñados para distanciar a las personas de sus necesidades biológicas básicas: alimentación, agua, refugio, excreción, etc. Pero en este libro, cuando llega la pandemia, las personas que normalmente realizan el trabajo sucio o el de gestión de la sociedad dejan de hacerlo, y todos los demás deben dedicarse por completo ellos mismos a satisfacer sus necesidades biológicas básicas. A lo largo de la ciudad, gente de todas las clases sociales, médicos, policías, taxistas, conductores, prostitutas, niños, se convierten simplemente en los ciegos, indistinguibles unos de los otros. Sin embargo, la tesis de Saramago no es simplemente mostrar que la sociedad es compleja o frágil. Más bien, borrando la sociedad que los humanos desarrollaron para cumplir con sus necesidades biológicas específicas, Saramago demuestra que las personas nunca pueden realmente librarse de estas necesidades. No importa cuán sinceramente creemos que somos más racionales y sofisticados que los animales, seguimos siendo animales, como cualquier otro. La epidemia muestra cómo la vida humana está diseñada para automatizar y distanciar a las personas de sus necesidades biológicas a través de la tecnología. Comienza la novela con un semáforo, que encarna la dependencia de la sociedad de la tecnología. Cuando un coche no avanza, se rompe la regla social. Los demás conductores protestan, pero pronto la ceguera se convierte en norma, creando algo así como una alteración temporal, y las normas y las identidades colapsan por completo. Así que, mientras el semáforo es inicialmente un símbolo universalmente reconocible y autorizado, más tarde llega a representar un orden social que, si bien complejo y desarrollado, se basó completamente en una peculiaridad aleatoria de la biología humana: el ojo. Sin ojos que funcionen, la gente carece de usos para el semáforo y otras muchas tecnologías que antes parecían imprescindibles. Los coches abandonados llenan la ciudad y los protagonistas acampan brevemente en una tienda de electrodomésticos de los que se quejan que no pueden usar ni para comer. Ensayo sobre la ceguera aterroriza al lector con su descripción intensa y oscura de la sociedad, pero también da una idea de lo maravilloso de la experiencia humana: amor, bondad, solidaridad y coraje. Todos están presentes al mismo tiempo en un mundo nuevo y cruel, donde nadie sabe realmente cómo hacer las cosas bien. Las autoridades se muestran impotentes. Los demás son peligrosos. Lo único que protege al individuo es su grupo, su familia elegida. Al final, todo lo que tienen los personajes es el uno al otro. Este no es un libro para los débiles de corazón, ya que algunas de las escenas son profundamente perturbadoras, pero es una historia que te hace pensar y hacerte las preguntas morales más profundas. ¿En qué medida estamos moldeados por el contexto social cómodo y bien regulado en el que vivimos?
y cuánto le corresponde a la persona decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. El libro no moraliza al respecto, simplemente presenta esta historia y deja que el lector responda a la pregunta de ¿qué harían en la situación inhumana descrita? ¿Qué haría usted, amado lector? Hasta aquí el Club de los Lectores Muermos de esta semana. Si les parece bien, iré anunciando en redes sociales los libros a analizar en esta sección con un par de semanas de antelación. Y si la idea no les gusta, pues cómprense un canario. Muchas gracias por su atención, bendiciones y buenas noches.